Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo estamos? Vamos a continuar este día con la clase que dejamos pendiente la semana antes del foro y que se refiere a la pobreza y salud. ¿Por qué? Bueno, aunque yo les dije que iba a subir un video diferido, un video grabado para completar el tema, y yo consideré que no era adecuado porque este es un tema bastante profundo, bastante complicado, y desde la perspectiva de la sociología, y más que todo de la sociología médica, no se aborda. Entonces yo consideré a bien que no era, digamos, pertinente como de que yo les dijera pues a través de un video grabado y desarrollar el tema. Estos son temas bastante complicados, son sociológicos por excelencia, y a nivel personal, pues a mí no me gusta dejarlos si no es a través de una respectiva, a un respectivo tratamiento, pues, sociológico. Hago votos de que con creatividad y con audacia podamos abordar los temas, este tema y el que corresponde a la semana. Así que viendo el último video con el que estuvimos relacionados con el tema, nos habíamos quedado precisamente a este nivel de la clase. Sí, esta diapositiva que habla de las diferencias en salud. En la expectativa de tener una vida saludable. Esto varía mucho entre los diferentes países y sociedades, y esto ya lo habíamos dicho. Me acuerdo, pues, y bueno, ahí está el video, ¿verdad? Donde estamos nosotros comentando de que, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres en algunas sociedades no es muy alta. ¿Sí? No es muy alta como en sociedades como la nuestra, donde la brecha, en vez de irse reduciendo, se va agrandando. Y con la pandemia del COVID-19, también resulta que con el problema de la pandemia, pues la brecha entre ricos y pobres en muchas sociedades, en muchos países, se ha agrandado, se ha profundizado. Si nosotros hemos estado viendo a la salud como un bien público, ya ustedes se pueden imaginar cómo se configura la desigualdad. Así que yo quiero esta mañana, pues, voy a hacer votos de abordar el tema en este día precisamente. Quiero hacer votos en ese sentido porque yo creo que no era adecuado que yo dejara este tema sin que se le diera un tratamiento con ustedes, o sea, en una clase interactiva de esta naturaleza. O sea, esto pudo haber sido presencial, pero también en relación virtual. Entonces, veamos pues que el problema no es un problema propio de solo leerlo, sino que también de razonarlo, incluso fomentar una conciencia crítica en torno al problema. Resulta que hay dinámicas a las que le da lugar la desigualdad
a la desigualdad de la salud o la desigualdad en salud. Entonces, muchas de estas diferencias se deben a un modelo de producción consumista que en sectores con capacidad adquisitiva promueve conductas alienantes que solo responden a las directrices impuestas por el mercado. Y en los sectores menos favorecidos económicamente produce frustración y violencia, donde adicionalmente existen también altos niveles de delincuencia y no cuentan con recursos sociales y sanitarios de calidad. Todo ello conlleva el deterioro en la calidad de vida y la salud de la población. Ven, entonces vemos que hay también dinámicas que también contribuyen a que la salud se vea afectada a partir de una internalización, o sea, nosotros manejamos este término, internalizar, como a todos aquellos aspectos del medio, del contexto social, del medio social, que los hacemos nuestros. Bueno, y hemos estado hablando de la violencia social la semana pasada, ¿sí? Y cómo en el foro estuvimos hablando de ese problema de la violencia y sus dinámicas también. Y vemos pues que si la vinculamos con la salud, vamos a ver que va a haber un efecto, ¿sí? Un efecto inmediato en las condiciones de salud de la población. La violencia, entonces, pero también aquí podemos también vincular la misma relación con la pobreza. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un modelo de producción consumista, nos estamos refiriendo a la sociedad capitalista, al modo de producción capitalista que hemos estado hablando. Entonces, este modelo de producción o este modo de producción promueve el consumo. ¿Sí? Promueve el consumo. Entonces, entre más consumís, para el modo de producción capitalista, más, digamos, más placentero eres para él. ¿Sí? Más necesario eres para el modo de producción capitalista. Y como decíamos al principio de esta clase, los pobres no consumen. ¿Sí? No consumen. Al contrario. ¿Sí? Y entonces no les sirven al modo de producción capitalista. Entonces desde ya son descartados o descartables. Y eso es terrible. Entonces vemos pues que el modo de producción capitalista promueve conductas alienantes. ¿Qué es una conducta alienante? Una conducta en la cual que te promueve el consumo desmedido, ¿sí? De mercancías y de servicios, ¿sí? En una forma desproporcionada, en una forma compulsiva. Y eso pues produce tensión. Y eso produce tensión en la población. Más que todo los de escasos recursos. Porque en realidad los que tienen poder adquisitivo no tienen mayor problema. Pero el problema es cuando esas conductas alienantes también las quiere internalizar la población que no tiene recursos, y me refiero a los pobres. ¿Sí? ¿Eso qué produce? Produce tensión. ¿Sí? Y ustedes saben que la tensión puede también pasar a la agresión. ¿Sí? Puede pasar a la agresión, y de la agresión pues, a la violencia. Entonces eso conlleva al deterioro de la calidad de vida y la salud de la población. O sea, hay que ver la relación, pues, entonces. Recuerdan que estuvimos hablando de la definición de pobreza. ¿Sí? Y hablábamos, pues, cómo ya la pobreza, la definición de pobreza, ya no se puede como considerar como una definición operativa a partir
verla a partir de los ingresos. ¿Sí? Entonces, no hay ingresos o pocos ingresos, hay pobreza. Ya no podemos en una forma mecánica decir, bueno, como no hay ingresos, entonces entonces hay pobreza. Entonces, esa es como una definición que se venía manejando hasta 1990, les dije yo. Entonces, a partir de 1990, se empezó a acuñar una definición más operativa, más funcional, más eficaz, y ya no a partir de los ingresos de la población, sino que a partir del acceso. Sí, la capacidad del acceso de esa población a bienes y servicios. Porque resulta pues que, bueno, gente con trabajo formal, ¿sí? Pues, y viviendo, pues sí, en una situación de pobreza relativa, pues, pero en situación de pobreza. Y muchos hasta pobreza absoluta. Y teniendo empleo, por ejemplo. Incluso teniendo vivienda. Teniendo también cierto nivel de educación. Entonces viene pues lo que va a hacer o se va y va a configurar la definición de pobreza multidimensional. ¿Sí? Refiriéndose pues que la pobreza tiene dimensiones, diversas dimensiones. O lo que decimos en algunas oportunidades aquí, tiene varias aristas. Entonces, de acuerdo pues a esta definición fue que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acuñó pues un término, acuñó pues una definición. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 3 perspectivas deben considerarse al evaluar si un individuo está en situación de pobreza. A mí prácticamente no, cuando yo digo individuo, también eso implica grupo social, que inmediatamente se refiere al grupo familiar. Entonces, veámoslo también con esa relación. 1. Si su ingreso está por debajo de una línea de pobreza. O sea, la línea de pobreza, ustedes pueden investigarlo. ¿Cuál es la línea de pobreza para El Salvador? Para El Salvador, alguien está por debajo de la línea de pobreza cuando no puede adquirir la canasta básica. ¿Sí? Entonces, la canasta básica mínima en El Salvador, entonces, si un grupo o una familia no puede cubrir esa canasta básica, está bajo la línea de la pobreza. Entonces, está por debajo de una línea de pobreza. Entonces, en El Salvador así es. 2. Si posee los servicios básicos necesarios. Si no los posee, también, ¿sí? Está en una situación de pobreza. Agua, luz, también servicios básicos como las aguas negras, todo eso que se ocupa también como la electrización, etc. Y si tiene las suficientes capacidades básicas para funcionar en sociedad, pero que no los ocupa. Y es lo que cuando yo me refiero a la población económicamente activa, pero que no está activa. Ojo, porque la población económicamente activa, ahorita los que están en una fábrica, los que están digamos, en una unidad económica como sería un negocio, están en el campo también trabajando, son personas económicamente activas en actividad. Pero resulta que también existe la población económicamente capacitada para ejercer una actividad y que no la esté ejerciendo.
Entonces, esas personas que no están ejerciendo una actividad económica fundamental por el desempleo o por el subempleo, esa persona está bajo la línea de la pobreza. Es muy importante. Este término, la pobreza absoluta, estaba bien vinculado con el ingreso. ¿Sí? Con el ingreso. Y entonces se hablaba de una pobreza absoluta. La pobreza absoluta hace referencia a una medida de pobreza en la que las personas se encuentran por debajo de un umbral mínimo de recursos establecidos en base a unos criterios uniformes. Claro, que resulta que para medir la pobreza hay criterios uniformes. Incluso hay hay también como una tabla de calorías y de nutrientes para ver si una persona, ¿sí?, está también en una situación de pobreza. Y se habla, por ejemplo, de una dieta básica de 2000 calorías. Una persona que no tiene una dieta alimenticia, ¿sí?, que no llega a las 2000 calorías, es posible que esté en una situación de pobreza. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios uniformes. El umbral mínimo, obviamente, el que está por debajo de la canasta básica, que en cada país está definida. Entonces, las personas que no logran, ojo, que no logran adquirir o consumir bajo esos parámetros, entonces está en una pobreza absoluta. Pero repito, estas definiciones obedecen más a la definición de pobreza antes de acuñarse la pobreza multidimensional, pero ya vamos a ver esto más adelante. Así, la pobreza absoluta establece un criterio basado en un ingreso mínimo, el cual, en base a unas estimaciones, permite al individuo o familia tener una vida digna, así como acceso a aquellos servicios más básicos. De esta forma, toda persona que se encuentre por debajo del ingreso mínimo se considera persona en situación de pobreza. Bien, aquí estamos hablando del ingreso mínimo. Podría ser el salario mínimo, que hoy por hoy en El Salvador es de $360. Pero si usted empieza como a desglosar ese ingreso, va a ver que las personas no la ven. Las familias no ven la suya, como dice. Entonces, aún establecido un salario mínimo, eso no es posible como para poder considerar a la población y que está por arriba de las estimaciones mínimas para no declararse pobre. Estaba yo leyendo algunos informes que la canasta básica en El Salvador anda por ahí por los $650 para obtener la canasta básica. Y eso que no estamos hablando de la canasta básica ampliada, que no es lo mismo. Y entonces, pero eso está vinculado necesariamente con otro índice que se llama costo de la vida. El costo de la vida es quizás el que nos va a decir si en verdad, ¿sí?, en verdad se puede decir que, por ejemplo, el salario mínimo de $360, que es para el área urbana y también para la industria y el comercio, es suficiente como para poder cubrir la canasta básica, pero ya vimos que no. La canasta básica en el país anda por los $650. Si no, vean ustedes en su familia. Sí, me imagino que ustedes, como hijos, hijas, se dan cuenta.
Si hay algún comentario, pues sería bueno pues, escucharlo. Luego está la pobreza relativa, que para muchos como que es el consuelo. Incluso, muchos lo consideran el consuelo. Cuando yo no sé si fue con ustedes o en el foro, dije un criterio que es bastante mediocre a mi modo de ver, que en cuestiones de salud y de educación, en El Salvador se hace lo que se puede y no lo que se ve. Mire, eso es terrible. Eso es terrible. Porque si nosotros no, como sociedad hacemos lo que podemos y no lo que debemos, por ejemplo, lo que dice la Constitución política, que tanto se viola en nuestro país, entonces estamos mal. Estamos mal. Entonces resulta que con la pobreza también se cae en ese criterio mediocre, absurdo y dañino. Absurdo y dañino. Entonces dice, bueno, esta gente estaba en pobreza absoluta, pero ya llegaron, ya escalaron a la pobreza relativa. Y lo dicen como un éxito. Miren, eso es mediocre. Es absurdo. Entonces, llegar a la pobreza relativa, por lo menos, ya no comes solo un tiempo, hoy comen dos. O sea, relativizando el problema. Entonces, en países como el nuestro se dan incluso apreciaciones de la pobreza de esa manera. Entonces, ¿qué hay con la pobreza relativa? Bueno, la pobreza relativa, aquellas personas u hogares cuyos ingresos son mayores que el costo de la canasta básica, ampliada, dice. Este es CBA. Entonces, pero menores que el costo de la canasta básica ampliada. O sea, logran alcanzar la canasta básica, pero no la canasta básica ampliada. Ojo, esto es lo que queremos plantear, el cual, de acuerdo con la metodología del Banco Mundial, resulta ser el doble del costo de la canasta básica ampliada. Entonces, resulta que pues, en una situación de pobreza relativa, la familia puede lograr o puede obtener la canasta básica, pero no necesariamente la canasta básica ampliada. Así sería. Y el término pobreza multidimensional que yo les venía diciendo anteriormente, hace unos minutos, que es como la definición de pobreza más operativa que se maneja. Quiero ampliarlo mejor. Pobreza multidimensional. Factores de riesgo relacionados con el COVID. Entonces vamos a ir vinculando ya la definición de pobreza y el problema de la pobreza, pero en relación con el COVID-19. Se presentan 6 factores de riesgo a partir del cual de igual número de privaciones o carencias consideradas en el índice de pobreza multidimensional. Estas son acceso, como decíamos, acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, hacinamiento en el hogar, saneamiento, acceso a seguridad social y su empleo. O sea, son los factores de riesgo relacionados con el COVID-19 y que tienen que ver con el índice de pobreza multidimensional. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que las personas que no tienen acceso a agua potable han tenido problemas con el COVID. ¿Sí? Y las personas que no tienen acceso al servicio de salud también. ¿Sí?
y que viven en hacinamientos, hacinadamente en sus viviendas. El famoso amontonamiento. ¿Sí? Como en una vivienda, pues sí, en una vivienda de escasos metros cuadrados, viven hasta 7 personas. Saneamiento, acceso a la seguridad social y su empleo. Son como detonadores, ¿sí? O disparadores de los problemas con el COVID-19, estas condiciones de pobreza. Configuración de la situación problemática. Todos los elementos identificados son combinados con otras características que generan vulnerabilidad a la pandemia y sus consecuencias dentro de los hogares, como son las jefaturas femeninas, también masculinas, sin cónyuge, y las personas adultas mayores y niñez, o bien la dependencia a flujos de remesas para la subsistencia, y que en los últimos 25 años se ha perfilado como el tipo de familia monoparental. En El Salvador es bien común la familia monoparental, entendida aquella en la cual el jefe de familia o jefa de familia es el padre o la madre. ¿Sí? En muchos casos es la madre, pero también se da el caso de que el padre. Entonces, vemos pues que también ahí, en ese tipo de familia, hay problemas en el sentido pues de todo lo que hemos identificado como factores de riesgo. Ojo con esto. Entonces, muchas veces esas familias monoparentales dependen de los flujos de remesas que vienen del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. El papá se fue, ¿sí? y manda, o la mamá, ¿sí? Se da el caso también. Yo quisiera manifestar lo siguiente. Hay sociedades, y recuerdan cuando les decía que, mire, la brecha entre ricos y pobres en algunas sociedades no es muy pronunciada, no es muy grande, no es abismal como en El Salvador. En algunas sociedades, casi están en el mismo nivel, incluso. ¿Sí? Entonces, vemos pues que son sociedades que se preocupan y que implementan políticas públicas en contra de la pobreza, pero públicas, son políticas públicas. Entendida una política pública como una respuesta a un problema estructural y también coyuntural, que podría ser, para poder solucionar momentánea o permanentemente un problema, como en este caso sería el de la pobreza. Pero en El Salvador no hay políticas públicas. No hay políticas públicas que en verdad quieran superar el problema de la pobreza. Más bien hay el susodicho o el vicio del asistencialismo. Y es un tanto lo que ocurrió inmediatamente después de la pandemia, ¿verdad? Que el gobierno le entregó a la población un bono de $300, pero solo una vez. ¿Sí? Y también el paquete de alimentos también. Pero eso en realidad pues son subsidios, ¿sí? Y mal llamadas políticas públicas, porque no solucionan el problema. Una política pública debe de empezar a solucionar el problema. Ahora bien, miren, si podemos hablar de alguna política en contra de la pobreza, sí existe, pero no es pública, no es estatal, sino que es privada. ¿Y cómo se llama esa política privada en contra de la pobreza? Se llama remesas familiares procedentes del exterior. Así se llama. Y no es pública.
es privada. ¿Por qué? Porque la envían nuestros compatriotas, ¿sí? Nuestros hermanos y hermanas que viven en el exterior y que producto de su trabajo arduo envían ese dinero. Y generalmente lo envían pues, a familias monoparentales. Aquí hay un dato. Actualmente el 12.4% de los hogares cae en la categoría de pobreza de ingreso y de pobreza multidimensional. O sea que en estos hogares el ingreso per cápita es insuficiente para cubrir el valor de la canasta básica ampliada y que equivale a 2 veces la canasta básica. Y a la vez experimentan 7 o más privaciones en los indicadores de la pobreza multidimensional en el hogar. La proporción, 12.4%, equivale a poco más de 230,000 hogares que podrían considerarse un núcleo duro de pobreza en el país. ¿Qué es un núcleo duro? Para el proyecto de las Naciones Unidas y el desarrollo, un núcleo duro es aquel número de personas o de hogares o de familias en pobreza que todavía persisten en una forma crónica y permanente problemas de satisfacción de necesidad. Agravamiento de la situación a un año de la pandemia. Resulta preocupante de que el sector informal y los hogares que configuran viven por debajo de esta línea de pobreza, ¿sí? Pasando aún por condiciones críticas respecto al factor ingreso. Para el 2018, el último dato de pobreza multidimensional muestra que el 48.9% de los hogares rurales experimentaban privaciones a lo largo de las diferentes dimensiones de este indicador, lo que equivale a 330,000 hogares que podrían situarse en condiciones de alta vulnerabilidad frente al COVID-19 en el momento actual. Pero un dato de extrema importancia y que debido al cierre presencial y suspensión de la atención, como en tiempos normales, nos referimos a los servicios de salud. Es el que se refiere a los indicadores vitales al desarrollo humano-social y que se destacan por el nivel de privación que configuran y que son la educación de adultos, acceso a seguridad social, subempleo e inestabilidad en el trabajo, acceso al agua y saneamiento. O sea que ha habido durante el año y medio que llevamos, o más de año y medio que llevamos de pandemia, han habido pues situaciones de precariedad o de limitación en estas aristas, que es la educación de adultos, acceso a la seguridad social, al subempleo y la inestabilidad en el trabajo, acceso al agua y saneamiento. Recuerden pues que el año pasado se suspendieron las actividades económicas, se cerró la economía. Eso provocó pérdida de trabajo ahí por los 100,000 puestos de trabajo. En la dimensión del trabajo se destacan 2 privaciones. La primera es que el 68.5% de los hogares salvadoreños enfrentan privaciones en materia de seguridad social y que se entiende cuando al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante de la seguridad social. Nos referimos al Seguro Social, al ISSSTE y al Magisterio, o del sistema de ahorro para pensiones de la población económicamente activa y con empleo formal. Solo el 23% cotiza al sistema, lo que se traduce en que de cada 4 trabajadores, solo uno logrará una pensión al momento de jubilarse. Esto es terrible. La otra privación es que el 61.9% de los hogares se encuentran
privado por el subempleo y la inestabilidad laboral, y que se refiere a la situación en la cual al menos una persona en el hogar se encuentra en situación de subempleo por tiempo o por ingresos, o bien debido a que posee un empleo inestable en que existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año. ¿Sí? O sea que hay una situación bastante vulnerable en las familias salvadoreñas. Hemos estado citando este índice. El 68.5% de los hogares salvadoreños encuentran privaciones en materia de seguridad social. Y aquí incluye la salud, y que se entiende cuando al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante del seguro social o del sistema de pensión. El 68.5%. Los que pagan seguro social y cotizan a la ahorro de pensiones, o sea, la AFP, solo es el 23%. O sea que de cuatro salvadoreños, si decimos que solo el 23%, esto solo significa que solo uno va a poder, al llegar a los 60 años, tener posibilidad de una pensión. Y 3 se quedan fuera, sin seguridad de una pensión. Entonces, la situación es bien problemática, es bien complicada. El Salvador tiene rostro de pobreza muy complicado, muy fuerte, a tal grado que también se habla de la territorialidad, de la vulnerabilidad. No todos los territorios son digamos, homogéneos. O sea, tienen los mismos accesos, tienen los mismos servicios, tienen la misma capacidad. Hay más pobreza en Cabañas que en San Salvador. Hay más pobreza en Cabañas que Sonsonate. Hay más pobreza en Cabañas que en Santa Ana. ¿Por qué tomo como referente Cabañas? Porque Cabañas es quizás a la par de Morazán los departamentos donde hay más pobreza. A tal grado que, por ejemplo, un niño que nace en Cabañas, ¿sí?, tiene muchísimo menos posibilidades de llegar a los 5 años que un niño que nace en San Salvador. Ojo con eso. En Cabañas, a los 5 años. Algunos datos son más fuertes. Tiene menos posibilidades de llegar al primer año que un niño que nace en San Salvador. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero la preocupación es de que tenemos que cubrir esta clase. Nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Rodrigo, ya se va a terminar el tiempo. Rápido. Sí, licenciado. Rápidamente, quería preguntarle si el corto de este viernes va a incluir este tema y la clase que vamos a ver esta semana. Correcto, los dos. Ok, Desde ok. ya los digo. Muchas gracias. Bueno, adiós. Nos vemos. Gracias, licenciado. Bendiciones. Adiós, bendiciones. Gracias, Gracias, licenciado. Adiós.